Entonces, ¿en qué nos quedamos? De las vísceras ubicadas en el espacio episuferal, excluido del signo de Maricondo. Y ahí se Nos quedamos en que íbamos a ver la arteria mesentérica superior. No. Sí, mesentérica Ahí superior. la vieja el dibujo entero y lo que se Ustedes no saben ni cómo se llama. Bueno, la clase pasada estábamos hablando acerca de las ramas viscerales de la aorta y hablamos de la primerita que se llama bueno, de la aorta abdominal decíamos nosotros que nacía el tronco ciliar. Decíamos nosotros del tronco ciliar que daba origen a una arteria que se iba a llamar gástrica izquierda. Decíamos que iba a dar una arteria que es tortuosa, así arteria esplénica, y que iba a originar una arteria común. Decíamos de la arteria hepática común que iba a terminar por división. Entonces nos iba a originar una arteria que se llama hepática propia, y esta arteria que se va a llamar arteria gastroduodenal. ¿Sí? Entonces acuérdense cuáles son las dos ramas que se van a originar de la arteria hepática común. Okay. Bueno, y ya de la arteria gastroduodenal decíamos que se originaba la arteria gastrotriploica derecha y las anastomosis que se formaban en la curvatura mayor del estómago. Okay. Ahí nos quedamos. Bueno, otra de las arterias que se van a originar de la aorta abdominal es una arteria que se va a llamar así. Mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior se le llama mesentérica porque se introduce al mesenterio, por eso se le llama mesentérica. Es una arteria que se introduce al mesenterio. ¿Sí? Algo bien importante de esta arteria es cuando nosotros cuando decimos cómo se llama la rama terminal de la mesentérica superior. ¿Cómo se llama la rama terminal de la arteria mesentérica superior? Y entonces la rama terminal se va a llamar arteria ileocólica. ¿Sí? ¿Cómo se llama la rama terminal de la arteria mesentérica superior? La respuesta es la arteria ileocólica. ¿Ok? Bueno, voy a regresarme a la arteria gastroduodenal, hasta allá arriba, porque creo que no se los mencioné ayer, la última clase, intencionadamente, porque lo vamos a ver hoy. Pero la arteria gastroduodenal, aparte de originar la arteria gastroepiploica derecha, va a dar origen a unas arterias que se van a llamar así. ¿Cómo se van a llamar? Arterias pancreático-duodenales, y le vamos a poner todavía superiores.
¿Por qué le llaman arterias? Porque es en plural. ¿Por qué no le digo arteria pancreático-duodenal? Porque no es una. Arterias pancreático-duodenales superiores. Hay una que es anterior y otra que es posterior. El nombre de la arteria me está diciendo todo. Es una arteria que se encarga de vascularizar la cabeza del páncreas y el duodeno. La arteria pancreático-duodenal, las arterias pancreático-duodenales superiores se encargan de vascularizar la cabeza del páncreas y el duodeno. Y entonces vemos nosotros que el duodeno y el páncreas tienen características comunes. La primera característica son vísceras retroperitoneales. ¿Qué quiere decir? Que están por detrás del peritoneo. Esa sería la primera característica, son vísceras retroperitoneales. Segunda característica es que las dos están fijas a la pared abdominal posterior por una fascia de coalescencia que se llama retroduodeno pancreática. Esa es la segunda característica. Están fijas a la pared abdominal posterior por una fascia que se llama retroduodeno pancreática. Y la tercera característica, y bueno, la fascia retroduodeno pancreática es la fascia de Treitz. Es la fascia de Treitz. Y la tercera característica común es que son vascularizados por unas arterias que se van a llamar pancreático-duodenales. La cabeza del páncreas y el duodeno. ¿Ok? Esas son las tres características. Bueno, ¿por qué dejé hasta ahorita las arterias pancreático-duodenales superiores? Porque inmediatamente después de que la arteria mesentérica superior nace, va a originar unas arterias que se van a llamar así. ¿Cómo se van a llamar? Pancreático-duodenales inferiores. ¿Y qué creen que le va a pasar a esas arterias? Se anastomosa. Y también son pancreático-duodenales porque son dos. Entonces está la arteria pancreático, está la arteria pancreático-duodenal, arterias pancreático-duodenales superiores y arterias pancreático-duodenales inferiores. ¿Sale? Entonces, si yo les pregunto, ¿quién vasculariza la cabeza del páncreas y el duodeno? Yo les digo, las arterias pancreático-duodenales superiores, ¿de quién son rama? Y la gasto-duodenal, ¿de quién es rama? Y la hepática común, ¿de quién es rama? Del tronco ciliar. Y las pancreático-duodenales inferiores, ¿de quién son rama? De la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Bueno, después de originar esas arterias, la arteria mesentérica superior va a originar unas arterias que en resumen les vamos a llamar nosotros arterias intestinales. En resumen, arterias intestinales que las vamos a dividir en arterias yeyunales y en arterias ileales. Entonces, las arterias intestinales, yeyunales e ileales, ¿de quién son rama? De la arteria mesentérica superior. ¿Okay? Entonces, fíjense que hay una imagen, déjenme buscárselas, a ver si tengo una imagen. Sí, aquí está. Miren, esa imagen estamos viendo nosotros que se hizo una disección de la pared abdominal y estamos viendo nosotros todo este gusano
todo este gusano, que es el yeyuno e ilio. ¿Sí? Y todo lo que ven ustedes en amarillo es el mesenterio. Este no, perdón, es este. Todo esto es yeyuno e ilio. Y todo lo que vemos en amarillo es el mesenterio. Lo que nos muestra la imagen es que el mesenterio fija el yeyuno e ilio, pero les permite moverse. Y entonces vemos la mesentérica superior. Miren, esta es la arteria mesentérica superior. Y vemos que empieza a originar un montón de ramitas, que son estas. Esas son las arterias intestinales. Se les va a llamar yeyunales, a las que van a vascularizar al yeyuno, e ileales, las que van a vascularizar al ilio. Entonces, esas arterias, vean cómo van formando arcos vasculares, hasta que llegan a las asas del intestino delgado. ¿Sí? Entonces, ¿quién vasculariza a las arterias? ¿Quién vasculariza a las arterias? Perdón, ¿quién vasculariza al yeyuno e ilio? Las arterias intestinales. ¿De quién son ramas las arterias intestinales? De la arteria mesentérica superior. Ok, ahora sí, vamos a hacer nosotros un dibujo, porque vamos a poner el siguiente. Miren, este de aquí es el ciego, apéndice, y luego tenemos esto, que es colon ascendente. Luego tenemos esto, que se llama flexura cólica derecha. ¿Por qué se llama flexura? Porque se flexiona. Y luego tenemos esto, que se llama colon transverso. Y luego tenemos esta, flexura cólica izquierda. Y luego tenemos esto, colon descendente. Y luego tenemos este, que se llama colon sigmoide. ¿Por qué lo estoy dibujando? A lo mejor es un dibujo muy tonto, pero ¿por qué lo estoy dibujando? Bueno, porque entonces la arteria ileocólica, que es la rama terminal de la arteria mesentérica superior, empieza a dar ramas. Y entonces viene de una rama aquí, se va a llamar arteria secal. De hecho son dos, una anterior y otra posterior. Entonces la arteria secal es rama de la arteria ileocólica, que es la rama terminal de la mesentérica superior. Ok, viene también acá otra arteria que se va a llamar apendicular. La arteria apendicular, ¿de quién es rama? De la arteria ileocólica. Y la arteria ileocólica es rama de la mesentérica superior. Ok, viene otra arteria acá. Esta arteria, ¿cómo se le va a llamar? Arteria cólica derecha. ¿Sí? Arteria cólica derecha. ¿Rama de quién? De la ileocólica, que es la rama terminal de la mesentérica superior. Y por último nos da una arteria que se va a llamar arteria cólica media. ¿Sí? Entonces vamos a repasar. La arteria mesentérica superior da las siguientes ramas: pancreático, duodenales, inferiores. Arterias intestinales. Forma su rama terminal, que se llama arteria ileocólica, y la arteria ileocólica origina arteria secal para el ciego, arteria apendicular para el apéndice, arteria cólica derecha para el colon ascendente y arteria cólica media para el colon transverso. ¿Sí? Y entonces el territorio vascular de la arteria mesentérica superior, toda esta la arteria mesentérica superior, da esta ramita, esta ramita, esta ramita, esta ramita, y el territorio vascular termina aquí, un poco antes de la flexura cólica izquierda.
Y entonces si yo me regreso al sistema nervioso autónomo, yo me acuerdo que el plexo celíaco iba a formar plexos alrededor de las arterias. ¿Se acuerdan? Sí. Plexos periarteriales. Entonces el plexo celíaco llega hasta la flexura cólica izquierda. En la flexura cólica izquierda para abajo, que sería el colon descendente, ya no es territorio del plexo celíaco. ¿Se acuerdan? Que había el ganglio semilunar, el ganglio mesentérico superior, el ganglio aorticorneal. Ya no participa ahí en la inervación. ¿Sí? Y otra de las arterias que también habíamos comentado nosotros son estas arterias que se llaman pancreático duodenales. ¿Sí? Esa sería la arteria mesentérica superior. Y hay otra arteria que se va a llamar mesentérica inferior, y esa arteria se va a ir así. Se va hacia el lado izquierdo. Dijimos que esta arteria se llama mesentérica inferior. ¿Qué herramientas va a dar la arteria mesentérica inferior? Miren, viene de una arteria que se va a llamar cónica izquierda. Viene y da una arteria que se llama arterias sigmoideas, que se llaman arterias sigmoideas, porque van al colon sigmoide, y va a dar su rama terminal. La rama terminal se llama arteria rectal superior o arteria hemorroidal superior. ¿Sí? Entonces, la mesentérica inferior es más sencilla. ¿Qué ramas va a dar la mesentérica inferior? Cólica izquierda, sigmoideas, y su rama terminal se llama arteria rectal superior o hemorroidal. ¿Sí? Entonces, todo eso se los van a preguntar en cirugía. Entonces, grábenselo. Se lo van a preguntar. ¿Sí? Bueno, y ya con esto damos por terminado el estudio de los vasos de la cavidad arterial. Bueno, preguntas. Bueno, y el video lo sacan el videito lo sacan, lo iba a dejar, pero bueno, entonces vamos a comenzar con el siguiente tema, que es riñón. ¿Sí lo traen preparado? Bueno, ¿quién empieza? ¿Alguien trae galletas? ¿Alguien tiene para dar? Que fuera palo. Ah, sí, puede ser. Compañeros, buenos días. Doctor, buenos días. Mi nombre es Vázquez Porras Santiago y mi compañero Valentino y yo les vamos a hablar sobre los riñones. Aunque los riñones son órganos pares,
hay ciertas diferencias uno con el otro. El riñón izquierdo suele ser un poco más grande y voluminoso que el derecho. También el riñón derecho está un poco por debajo del izquierdo en la mayoría de los casos, debido a que en su desarrollo el hígado ejerce cierta presión sobre él, lo que hace que quede un poco por debajo del izquierdo. Cuando una persona está de pie, podemos decir que los riñones están a nivel entre L1 a L3 y su peso aproximado es de 170 gramos. El riñón mide de alto, mide entre 10 a 12 centímetros, de ancho mide entre 5 a 8 y de grosor mide de 3 a 5 centímetros. Al riñón le vamos a estudiar dos caras, dos bordes y dos polos. La cara anterior, que es convexa en sentido vertical y transversal, y su cara posterior, que es prácticamente lisa. Las dos son muy similares. Le vamos a estudiar un borde interno o medial, que va a estar interrumpido por el hilio renal, que lleva a una fosa al terminar el hilio renal, que se va a llamar fosa renal, y su borde externo o lateral, que se va a encargar de unir las dos caras del riñón en una curva regular. Vamos a tener dos polos, un polo superior que es ancho, redondo y algo inclinado en sentido medial, y este va a estar en contacto con la glándula suprarrenal, y un polo inferior que es más alargado y vertical, y este va a estar en contacto con el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar. Luego vamos a tener una fascia, que esta se va a encargar de envolver externamente a los riñones, y esta se va a dividir en dos hojas, una hoja anterior, también llamada fascia de Gerota, y una hoja posterior. La hoja anterior es más delgada y se continúa de un lado al otro, y la fascia posterior es un poco más gruesa y resistente, pero esta no se continúa, y nos va a dar dos espacios: un espacio que va a estar entre el riñón y la fascia renal, que se va a llamar espacio perirrenal, y un espacio que va a estar después de la fascia, que se va a llamar espacio postrenal. Estos espacios van a estar llenos de grasa, que se va a llamar grasa perirrenal y grasa postrenal, y estas van a actuar cuando hay alguna infección una infección del riñón. Luego les voy a hablar sobre la configuración interna del riñón. Para empezar, vamos a hablar de la corteza renal, que es la parte más superficial. En esta se concentran los corpúsculos renales y los túbulos contorneados, y va a tener un espesor de aproximadamente 6 milímetros. Luego vamos a tener las columnas renales, que van a ser prolongaciones profundas del tejido de la corteza renal, y van a estar entre las pirámides renales. Y las pirámides renales son parte de la médula renal. Estas pirámides también se llaman pirámides de Malpighi. ¿Sí, doctor? De Malpighi. Y en su vértice, estas protruyen en el seno renal y van a formar las papilas renales, que van a estar en contacto con las cálices menores. Las cálices renales forman el inicio de la vía excretora del riñón, que lleva la orina desde las papilas renales hasta la pelvis renal. Las cálices menores son unos conductos pequeños que están en contacto con... Sí, las cálices menores son unos conductos muy pequeños que están en contacto con las papilas renales y desembocan en las cálices mayores. Las cálices mayores ya son un conducto mucho más grueso, mucho más grande,
y generalmente tenemos entre 2 y 5 por riñón, y generalmente son 3 en el mismo plano vertical. Tenemos una superior que va a estar orientada oblicuamente hacia medial y hacia abajo, uno medial que es transverso hacia medial y hacia abajo, y uno inferior que es transverso hacia medial y hacia arriba. Y por el corte que estamos viendo nosotros es un corte donde podemos ver algo que se llama parénquima renal. El parénquima renal es el tejido que está formando al riñón. Tiene células de sostén, etcétera. Ustedes saben mejor porque lo acaban de ver en histología. Pero lo importante es conocer que también está la unidad anatómica y funcional del riñón, que se llama nefrona. ¿Sí? Entonces, esas pirámides que estamos viendo ahí nosotros, esas pirámides se llaman pirámides de Malpighi. Esas pirámides van a formar parte de la médula renal. Si yo les pregunto cómo está dividido el parénquima renal, la respuesta sería en médula renal y corteza. ¿Sí? Entonces, esas pirámides, las que está diciendo sus compañeros, son las pirámides de Malpighi, y esas pirámides están formando la médula renal. Y todo lo que está alrededor está formando la corteza renal. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo está formada una nefrona? ¿Nunca lo vieron? un túbulo contenedor distal y proximal, es así, ¿no? ¿No llevan histología? Pero no lo he visto. ¿Ya lo vieron o no? No. ¿Y cuándo lo van a ver? ¿El otro grupo ya lo vio? No nos da el mismo doctor. ¿Quién es de ustedes? ¿Y luego? ¿No vieron? A las 7 de la mañana viene. Y luego, ¿qué? ¿Más explico qué? Dígame. Sí, pero es más exposición. Ah, a Y ver. nosotros exponemos ya nada más de la equidad. Eso es importante porque es Gracias. Bueno. Vamos a salir ahí. Aquí está el YouTube donde su compañero Sola. ¿Qué quiere ver, doctor? Estabas escuchando Belleza de Cantina. ¿Quiere rayar? Si no, ¿quiere rayar? quita el láser y ponle lapicito. ¿Porra? Están nerviosos, se ponen. Soy una cosa porno de él. No. Bueno, la unidad anatómica y funcional del riñón se llama nefrona. Entonces la nefrona va a estar formada, número 1, primero que nada, vamos a tener nosotros una arteria que se va a llamar arteriola aferente. Arteriola aferente, ¿sí? Esa arteriola aferente es la última parte de la arteria renal. La última parte. Está la arteria renal que nace de la aorta abdominal y que se empieza a dividir hasta que la última rama más pequeñita forma la arteriola aferente. ¿Sí? Esa arteriola aferente va a formar unos capilares que van a recibir el nombre de filómeros. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que la sangre que va viajando por los vasos sanguíneos, la sangre que va viajando por los vasos sanguíneos lleva una presión. Va viajando por una presión, ¿estamos de acuerdo? Esa presión se llama, bueno, los vasos sanguíneos hay dos tipos de presión, la presión hidrostática y la presión osmótica, que la van a ver el siguiente semestre.
Pero lo que voy es que esas presiones que hay dentro del glomérulo van a hacer que la sangre se filtre, que el plasma se filtre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el plasma que va viajando por los vasos sanguíneos pase a la siguiente parte, se salga del vaso sanguíneo y pase a algo que se llama cápsula de Bowman. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo agarro, por ejemplo, ahorita y me tomo 2 litros de agua, toda esa agua va a llegar al intestino. Acuérdense que en el intestino ocurren los procesos de reabsorción, viaja por las venas mesentéricas, llega a la vena porta, llega al hígado, del hígado se va a las venas hepáticas, de ahí se va a la vena cava inferior y de ahí se va al corazón. Entonces el corazón va a detectar que hay un incremento en el volumen intravascular. Entonces el corazón se distiende y expulsa la sangre. La manda por todas las arterias y entre todas las arterias está la arteria renal. Entonces la arteria renal, al tener más volumen, aumenta la cantidad de filtración glomerular y entonces se forma la orina. Por eso cuando ustedes toman mucha agua, ¿qué están haciendo? Están orina y orina y orina y orina. ¿Por qué? Porque hay un aumento en el volumen intravascular y ese aumento lo tiene que regular porque si no el corazón va a fallar. ¿Qué pasa con un paciente con insuficiencia renal? Pierde la capacidad para poder filtrar el líquido intravascular y entonces si el paciente se agarra a tomar agua no va a filtrar el líquido y entonces el corazón va a estar bombeando mayor volumen de sangre y eso va a causar una insuficiencia cardíaca, edema pulmonar, etcétera, etcétera. Entonces la arteriola aferente lleva la sangre y forma el glomérulo y ahí con las presiones que hay la sangre se filtra y entonces el líquido pasa a la siguiente parte que se va a llamar cápsula de Bowman. Normalmente la cápsula de Bowman tiene muchos agujeritos, como si fuera una criba, como la lámina cribosa, pero esos agujeritos son de un diámetro tal que no permite que las proteínas pasen a la siguiente parte de la cápsula de Bowman, que se le va a llamar túbulo contorneado proximal. Y se le llama túbulo contorneado, ¿por qué creen? Porque está contorneado, está así. Se le llama túbulo contorneado proximal. Cuando ustedes en un examen de orina les reportan proteinuria, quiere decir que el glomérulo, los orificios del glomérulo se están haciendo más grandes y entonces se están filtrando las proteínas y eso es característico de los pacientes con daño renal. Entonces en condiciones normales no debe de haber proteínas en la orina, no debe de haber proteínas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces está la arteriola aferente, está el glomérulo, está la cápsula de Bowman, está el túbulo contorneado proximal y luego sigue algo que se llama asa de Henle. En el asa de Henle se llevan a cabo muchos procesos de reabsorción de líquido. ¿Por qué? Pues porque ahí está la absorción y la eliminación del sodio. Acuérdense que el sodio, si el sodio entra al asa de Henle, el sodio va a arrastrar agua. ¿Sí? Por eso a los pacientes hipertensos, que se les pide que restrinjan la cantidad de sodio. ¿Por qué? Porque si comen mucha sal o sal en exceso, entonces el riñón va a filtrar el líquido, pero cuando llega al asa de Henle, el sodio va a jalar líquido dentro de los capilares, de los vasos capilares que están alrededor de la nefrona y va a volver a meter agua. ¿Sí me explico? Si se incrementa la cantidad de sodio, la cantidad de sal que comen, el riñón va a filtrar el líquido, el exceso de líquido, pero se va a volver a reabsorber en el asa de Henle. Y entonces al reabsorberse el líquido se aumenta el volumen intravascular y ¿qué le pasa a la presión arterial? Sube la presión arterial. Por eso se le pide al paciente que lleve una dieta hiposódica o con baja cantidad de sodio. ¿Para qué? Para evitar que se vuelva a subir la presión. ¿Sí? Y entonces después de esto sigue otro tubo que se
se va a llamar túbulo contorneado distal. Y luego viene otro túbulo contorneado distal de otra nefrona, otro túbulo contorneado distal, otro túbulo contorneado distal. Y todos estos túbulos contorneados distales van a terminar en un túbulo colector. ¿Sí? Y ese túbulo colector se va a abrir en lo que su compañero decía, la papila renal. Si nosotros vemos las pirámides de Malpighi aquí, vamos a ver nosotros aquí la arteriola aferente, vamos a ver nosotros esto que sería el glomérulo, vamos a ver esto que se llama cápsula de Bowman, vamos a ver esto que se llama túbulo contorneado distal, luego vamos a ver esto que se llama asa de Henle, luego vamos a ver esto que se llama túbulo contorneado distal y luego vamos a ver esto que se llama túbulo colector. Y ven que los túbulos colectores no nada más es uno, son muchísimos túbulos colectores. Se están abriendo en esta parte que se va a llamar papila renal. Y entonces todo el contenido del filtrado glomerular, toda la orina que se está filtrando, miren a dónde va a llegar. A estas partes que se van a llamar, estas partes de aquí que se van a llamar cálices menores. Y entonces a los cálices menores va a llegar la orina. Pero recuerden ustedes que no es un túbulo colector, son muchos colectores, muchos túbulos colectores, y todos se van a abrir en el cáliz, ¿no? Cuando ustedes ingieren, por ejemplo, en cantidades altas los derivados lácteos que tienen gran cantidad de calcio, o toman bebidas carbonatadas, mineralizadas, como todo tomamos, esos minerales se empiezan a precipitar y forman cálculos, forman piedritas. Y entonces esas piedritas se vienen a impactar aquí en los cálices menores. Pero si ustedes se fijan, ahí ese es un corte, porque los cálices son huecos. Tienen que ser tubos huecos, porque por ahí va a circular la orina. Entonces, el cáliz, al tener un objeto extraño, ¿qué va a hacer el cáliz? Se va a empezar a contraer para tratar de expulsar. ¿Sí? Acuérdense, todo dolor tipo cólico se origina de una víscera hueca. ¿Sí? Como los cólicos menstruales, como el cólico de la diarrea. ¿Sí? Cuando tienen diarrea, el dolor de estómago, esos son dolores tipo cólicos. Entonces, un cálculo ahí impactado puede causar cólico renal. Un cólico renal. Y si ese cáliz, a veces toman una radiografía y la radiografía no se debe de ver, pero cuando meten medio de contraste, a veces está un cálculo completamente aquí, miren. Y aquí quitado. Porque si la orina no sale, se regresa y esto empieza a producir que se acumule líquido y provoca hidronefrosis. Se empieza a dilatar porque se empieza a acumular el líquido. O si esa piedrota se suelta, imagínense que esa piedrota se suelta y viaja por toda la vía urinaria, por el ureter, para orinar. Y hay ocasiones, esas piedritas salen por la uretra. Imagínense una piedra saliendo por la uretra. Los pacientes se chocan, entran en un estado de choque, se desmayan por el dolor muy intenso. Entonces, bueno, ya para dejar a su compañero, decimos nosotros que el glomérulo, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal van a estar en la corteza renal, y el asa de Henle y el túbulo colector van a estar en la pirámide de Malpighi. ¿Sí? A esto se le va a llamar corpúsculo de Malpighi. Y se ve, ¿verdad?
corpúsculo de Malpighi, corpúsculo de Malpighi, ¿sí? Y va a estar, vuelvo a repetir, el glomérulo, túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal en la corteza renal. Y asa de Henle y túbulo colector en la médula renal. Y quiero que vean ustedes otro punto importante. Otro punto importante es ver que todo esto es corteza, todo es corteza. Pero vean ustedes cómo la corteza viene y se mete entre dos pirámides de Malpighi. Viene la corteza y se mete entre dos pirámides de Malpighi. Viene y se mete entre dos pirámides de Malpighi. Esto se les llama columnas de Bertini. ¿Sí? Se les llama columnas de Bertini. Todo eso que estoy hablando yo es el parénquima renal. Y entonces todo este espacio donde están los cálices menores, que van a juntarse y van a formar los cálices mayores y que van a terminar en la pelvis renal, que es esta, así. Todo eso está en el seno renal, ¿sí? ¿Con quién se va a continuar la pelvis renal? Miren, la imagen me muestra que está así. La pelvis renal se va a continuar con el uréter, y a esto se le llama unión pielo ureteral. Este es un punto estrecho del uréter. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Solo me queda hablar de las relaciones. Las relaciones van a ser diferentes dependiendo si es el riñón derecho o el riñón izquierdo. Yo les voy a hablar sobre las relaciones anteriores y laterales del riñón derecho. La cara visceral del hígado cubre los dos tercios superiores del riñón, y esto se trata de la impresión renal. La flexura cólica derecha se relaciona con la parte inferior del riñón. El surco precólico derecho se interpone entre el borde lateral del riñón y el borde lateral de la pared abdominal, y la porción descendente del duodeno es bueno, la porción descendente del duodeno se aplica por debajo del borde medial del riñón, del ilio y de la raíz renal. Ya. Yo, mi parte. Bueno, nos vemos.